Abrimos un nuevo bloque, continúa el debate, seguimos con la charla, hablamos sobre el uso del cannabis medicinal y sobre el uso del cannabis recreativo, el cual es muy loco porque uno no generó casi controversia o un grupo muy mínimo tal vez, pero el uso recreativo sí genera mucha controversia y hasta genera la desinformación, genera que haya gente que esté en contra sin saber por qué. Sí, lo que sucede, yo creo que este hecho del cannabis medicinal ha puesto en evidencia algo que se ha instalado, se ha naturalizado, que yo le llamo el pensamiento único o unilateral, porque esto de que algo pueda ser remedio y veneno a la vez es algo que queda por fuera de nuestras lógicas. Mira, los griegos tenían una sola palabra para nombrar al veneno y al remedio, era farmacón. ¿Por qué una sola palabra? Porque eran dialécticos, porque la condición de veneno-remedio estaba dada por el uso que se hacía. Un uso podía ser de remedio medicinal y otro uso podía ser tóxico. Eso que los griegos tenían, que era la dialéctica, Occidente lo perdió en algún punto y yo creo que el prohibicionismo ha metido esta lógica de absolutos. Algo para sostener la idea prohibicionista se sostiene algo, una demonización de la sustancia donde algo es absolutamente malo. Y ya sabemos en ciencia que nada puede ser ni absolutamente malo ni absolutamente bueno. Y entonces esta situación del cannabis medicinal ha puesto en evidencia esta forma de construcción discursiva donde para sostener las prohibiciones se ha demonizado la sustancia. Claro. Es más, para mantener una decisión, ¿no? Si nosotros analizamos el lenguaje cotidiano y le pido que hagan el ejercicio, fíjense que mencionamos a la droga desde los discursos políticos, desde los discursos oficiales y discursos cotidianos, le damos condición de sujeto a un objeto. Hablamos que la droga mata, te lleva, te trae. Eso se llama en psicología fetichismo. Le damos condiciones anímicas a algo que no tiene condiciones anímicas. Es esa demonización, fetichización de la sustancia es para sostener, digamos, la malignidad de una sustancia que debe estar solamente prohibida. Eso ha impedido, entre otras cosas, que tampoco se avance en la investigación de las propiedades medicinales. Aclaro una cosa que creo que bien claro, hay gente que se hace daño con sustancias psicoactivas, yo vengo de ese lado, yo me dedico a eso, claro, a evaluar aquellos que son, también tenemos que admitir, una minoría de los usuarios, pero se hacen daño y ahí hay que trabajar en prevención, en asistencia, en un montón de cosas. Y cuando se cruzan con situaciones sociales determinadas, también puede hacerse mucho más daño. Pero ahora bien, el prohibicionismo como respuesta no es un cuidado, porque mencionamos en Uruguay. Uruguay, ¿qué está haciendo? El Estado uruguayo ha tomado la decisión de cuidar la salud de aquellos que, con una soberanía corporal, han decidido consumir. Entonces, el Estado uruguayo hoy sabe que consume su población, claro, cosa que no sucede aquí porque los consumos, nosotros hacemos epidemiología, los consumos continúan aumentando y los daños relacionados al consumo continúan aumentando. Y creemos que la prohibición mágicamente va a resolver eso y confundimos lo que debe ser una política sanitaria con una política de seguridad. Claro. Ahora, recién mencionabas la palabra fetiche, ¿no? Y hablabas sobre la fetichización del palabra rara que usamos los psicólogos, o de la droga, o de lo que sea en este caso. Digo, eso no hace también, digo, por un lado la demonización, pero por el otro lado el hecho de, bueno, es un fetiche, y tengo este fetiche. Digamos, que me lleve... Lo prohibido le incorpora una atracción, o sea, el prohibicionismo, digamos, es contrafáctico. Está condenado a fracasar y acumula como política de Estado fracaso contra fracaso, claro, porque también genera el atractivo de la prohibición, o sea, lo cual uno se pone a pensar si realmente la idea es que la gente no consuma, o en el mejor de los casos no se haga daño con una sustancia, ¿por qué se la promociona? Porque la prohibición de alguna manera instala un atractivo extra a una sustancia. Claro, sí, sí. Daniel, con respecto a los, no sé si llamarlo daño colateral o si llamarlo al efecto secundario que puede llegar a provocar en cuanto a la producción medicinal, ¿está comprobado de que haya algún daño? No, no hay comprobaciones científicas al respecto, no hay interactuación con la medicación alopática, porque corre por cuerdas separadas en nuestro organismo, porque tenemos un sistema endocannabinoide perfectamente separado del resto de las formas en que nosotros o nuestros organismos absorben el resto de los químicos que vienen en los medicamentos, y nuestra experiencia en ese sentido es absolutamente positiva. Es decir, desde niños de 0 años en adelante
recomendado por sus médicos, que buscan soluciones a patologías graves como las epilepsias refractarias, como el síndrome de West, una epilepsia... Hay muchísimos casos testigos, digamos. Muchísimo, muchísimo. Lo que nos preocupa a nosotros es que, y por eso damos esta batalla, más allá de la situación puntual que me toca vivir a mí, pero como organizaciones canábicas lo que estamos buscando es que el Estado, de una buena vez, defina esta ley. Porque están pretendiendo que el INTA cultive, que el CONICET investigue lo que ya está investigado. Hace 50 años que sabemos cómo es la fórmula del THC, del tetrahidrocannabinol. Solamente habría que ir a hablar con los investigadores de la Universidad de Tel Aviv, de la Complutense, de California, de Cambridge. O sea, ese discurso existe, en los papeles están, no hace falta hacer comprobaciones e investigaciones propias, eso está. Claro. Y está validado en el mundo de la medicina también. Y luego el Estado pretende tener la potestad de la producción y la distribución, incluso a título gratuito, en un país donde hay por lo menos 5 millones de personas que podrían o estarían en condiciones de ser usuarios medicinales de cannabis. Es imposible que el Estado pretenda esa regulación y dejar afuera además a quienes venimos hace 10 años militando esta temática desde todos los lugares, no solamente de la organización de las marchas y de los talleres y de cómo se hacen los aceites, etcétera, etcétera, sino también desde proteger lo que es un cultivo de características positivas, en el sentido de un buen cultivo. Claro. La generación de usuarios responsables, que no sean consumidores polirrubro, que es una problemática que Raúl la conoce muy bien y que es de nuestro país, ¿no? O sea, acá nuestros usuarios de drogas son polirrubro. ¿Por qué? Policonsumidores, sí. Son policonsumidores porque van al dealer, al spender, y el día que no tiene marihuana les ofrece otra cosa. Esto ya lo hemos hablado, ya hemos estado en otras. Lo último, Sergio, Lu, algo cortito como para ir cerrando. Sí, solamente final abierto, digo, los medicamentos. Todos los ansiolíticos, hasta aquel que sirve para controlar el Parkinson, en exceso también te hacen mal. Digo, esto de pensar que solamente la marihuana o el cannabis o solamente te hace mal, por eso el final abierto es, en algún momento, culturalmente, vamos a absorber y dejaremos de tener una actitud tan conservadora como la que se tiene hoy. El tema es así, último. En el botiquín de la familia, el cannabis no puede estar en ese botiquín y ser igual a la medicina. Tiene que estar en un botiquín cultural. De esa manera la gente va a llegar al autocultivo y a su propia sustentabilidad. Lo último, Lu, cortito. Son algunos de los interrogantes, que hay una película muy interesante. Bueno, el cine contribuyó mucho en plantear esta temática y ponerla en evidencia, pero hay una película que se llama Ilegal, que es un documental brasilero, que habla de una madre que tiene un hijo con epilepsia y que trata, junto con un grupo de madres, de pedir que las normativas brasileras cambien en favor de una política sanitaria mucho más abierta, y esto de hecho generó repercusiones después en la política sanitaria brasilera, cambió incluso la opinión pública. El 48% de los brasileros hoy apoya el uso abierto tanto para medicina como para fines recreativos del cannabis, así que es una muy buena peli para ver, se llama Ilegal. Gracias, Lu, muchísimas gracias, Sergio, Daniel, muchísimas gracias, Raúl, gracias por invitar. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poco de música, ahí cambiamos el ámbito, pasamos del living a la mesa, porque hoy es noche de deportes. Suena en el escenario de 5 noches, La Mecha.
La mecha sonando aquí en 5 Noches, ya estamos todos listos y ubicados en la mesa. Vamos al corte, cuando volvemos, Talleres Belgrano, Instituto, Liga Cordobesa, Torneo Federal. Tenemos de todo para hablar, así que quédese ahí que ya volvemos.